Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con el maíz tardío? Para ello, el ingeniero agrónomo Roberto Luis de Rossi, de la Universidad Católica de Córdoba, nos va a sacar de la duda, nos va a responder la pregunta de qué hacemos con el maíz tardío. Ingeniero Roberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias a CLAS, a BAF y a KWS por la invitación. Bueno, recién estuvieron hablando de algunos aspectos de manejo en el cultivo de maíz, principalmente hablaron de genética, el doctor Lucas Borrás recién hizo un recuento bien de qué es lo que está pasando con la genética del maíz tardío, y también estuvieron hablando de qué es el aporte o qué es lo que puede llegar a ser la influencia del nitrógeno. Ahora vamos a hablar tratando de responder esa pregunta que es muy amplia de qué hacemos con el maíz tardío desde otro punto del aspecto del manejo, haciendo hincapié principalmente en la sanidad. Yo soy fitopatólogo, trabajo con enfermedades del cultivo de maíz, venimos haciendo en toda esta zona hace más de 10 años ensayos, seguimientos y evaluaciones, con muchos de ustedes ya nos hemos cruzado aquí mismo también, y la idea era ver, bueno, dentro de esos aspectos de manejo, profundizar un poquito en qué pasa con el manejo de la sanidad en el cultivo de maíz, pero haciendo hincapié en fechas de siembras tardías. Recién bien dijo el doctor Borrás que ya desde la campaña 2012-2013, se está hablando de casi un 60% de las hectáreas del cultivo de maíz de Argentina se está sembrando en fechas de siembras tardías. Esto, al ambiente por el cual pasa el cultivo, lo modificó muy mucho. Pueden ver ahí en la imagen un cultivo sembrado en fechas convencionales, septiembre, octubre, noviembre, un mismo maíz sembrado en diciembre o enero. Eso va a hacer principalmente que las condiciones por las que tenga que pasar ese cultivo sean totalmente distintos. Esas condiciones son principalmente desde el lado del manejo de enfermedades muy conducentes para que se produzcan. Y en ese aspecto venimos trabajando en estos últimos años con un grupo de climatología de La Plata que se llama Intruder, y estuvimos generando mapas para ver cuáles son los años y las localidades donde tienen mayores condiciones que sean propicias para que se genere esa enfermedad. Todos esos mapitas de la provincia de Córdoba, ustedes pueden ir viendo que mientras más azul son, tienen mejores condiciones para que se produzcan este tipo de enfermedades, tanto de hoja como de raíz y tallo o espiga. Y acá pueden ver que lo podemos separar en año niña, en año neutro o en año niño inclusive, en una serie histórica muy grande de todas las series climáticas de Córdoba. Y tenemos separado hacia la izquierda del primer rectángulo lo que sería una siembra de un maíz convencional. Pongamos una fecha del 20 de noviembre y hacia la derecha el otro rectángulo tienen marcado lo que sería el periodo crítico en el cual va a estar pasando el cultivo de siembra tardía. Si nos fijamos en ese segundo rectángulo, a pesar de que estemos en distintas localidades de Córdoba y en distinto tipo de año, ¿sí?, van a ver que tenemos mucho color azul. Eso nos indica que tenemos muchísimas más condiciones en fechas de siembras tardías para que se generen este tipo de enfermedades que son principalmente de horas de mojado foliar que hacen que el cultivo se enferme. Pensando en esto, sabemos que en el cultivo de maíz de siembras tardías no son solamente las enfermedades con las que tenemos que lidiar. Sabemos que tenemos mayor presión de insectos, principalmente cogollero, en esta región y en algunas otras tenemos que estar viendo qué hacemos con malezas, y junto dentro de esas tres patas de protección vegetal, sí sabemos y bien claro que en fechas de siembras tardías tenemos que tener en cuenta que no solamente la genética es lo más importante, como bien dijo el doctor Lucas Borrás, en las cuales se ha ido seleccionando materiales de mejor comportamiento y de mejor rinde, sino que esos materiales los tenemos que probar y testar en esas zonas de fecha de siembra tardía porque las condiciones son distintas. Y eso es lo que venimos viendo y registrando en muchas de las regiones del centro norte del país, que se adoptó tanto la adopción de las fechas de siembra tardías, en los cuales hay un aumento tanto de la presencia como la intensidad de enfermedades de hoja, como pueden ver en los dos ángulos, o las enfermedades de espiga y raíz y tallo. ¿Sí? Justamente para hacer no podemos hablar de todas las enfermedades y todas las estrategias de manejo en estos 10 minutos, pero sí vamos a hablar de los 3 puntos principales que tenemos que ver. El perfil sanitario, que está íntimamente relacionado a la genética de cada uno de los híbridos que tenemos en comerciales. Las estrategias que podemos tener de monitoreo para ver qué ver y dónde ver en el cultivo. Y por último punto, en qué casos conviene y no conviene y qué hace falta hacer con el manejo químico, ¿sí? Vamos a empezar con la enfermedad que más conocen en la zona, que muchos ya lo han consultado, que es el tizón común. Ese síntoma que están viendo ahí de una mancha amarronada, alargada. Pero fíjense lo más importante, la parte genética, el perfil sanitario. El 50% de los materiales
tienen muy buen comportamiento de los híbridos comerciales en el mercado al día de hoy. Pero no, fíjense que hay en un 21%, si lo pensamos como si fuese un semáforo verde, amarillo y rojo, ese 21% que tienen un comportamiento que depende de las condiciones, dependiendo de la fecha de siembra, se va a enfermar o no, y hay un 27%, que es un porcentaje alto, que se enferma casi siempre cuando haya condiciones y haya patógenos. Por lo que tenemos que estar viendo y conocer qué es lo que estamos sembrando para poder buscar la estrategia de sembrarlo en un lote que tuvo rastrojo, enfermo de campañas anteriores, ver si lo podemos sembrar antes o después, saber que ese material, si lo sembramos en siembra tardía, va a tener más posibilidades de enfermarse. Por otro lado, la otra enfermedad que viene creciendo en estas tres últimas campañas, con una severidad muy alta dependiendo de las regiones, es cercosporiosis. Acá mismo lo hemos venido a ver en esta región de Oncativo, esa mancha más rectangular, más alargada, pero con la gran diferencia que si se fijan en el semáforo de los híbridos comerciales, el 90% está entre muy susceptibles, los rojos, y medianamente susceptibles. Es diferente el conocimiento del perfil sanitario y de la genética que tenemos frente a las dos enfermedades más importantes foliares de fecha de siembras tardías. Por lo que hay que tenerlo en cuenta y saber que si tenemos problemas con esta enfermedad, la estrategia de manejo va a tener que ser bien anticipada. Por otro lado, saliendo de las enfermedades de hoja, también en fechas de siembras tardías nos encontramos con que podemos llegar a tener más problemas de vuelco, de pudriciones de raíz y de tallo, que hay muchos hongos que lo pueden causar, pero para esto es fundamental que también hagamos hincapié en el monitoreo. Encontrar en el lote plantas que se vayan secando antes, cuando todas las demás están verdes, ya es un indicador de que vamos a poder tener este problema. Esta situación, lo que hay que tener en cuenta, que es una conjunción, fíjense bien siempre, tiene que haber una removilización, tiene que haber un ambiente que estrese el cultivo, mucha nubosidad, algún estrés hídrico, térmico, que haga que empiece a removilizar desde las raíces y la base del tallo, más algún patógeno que es oportunista se entra al cultivo y empieza a acelerar ese proceso de senescencia. Por eso hay que tenerlo en cuenta e ir viéndolo desde más cerca para no llegar al lote y encontrarnos con estas situaciones ya bien tarde, ¿sí? Juntamente por eso es que KWS viene trabajando en los últimos años en una red de ensayos que denominaron RESANO, Red de Ensayos de Sanidad del Norte, justamente con el objetivo de conocer perfectamente cuál es el perfil sanitario de sus materiales en toda la región de fechas de siembras tardías. Ahí nosotros como Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba hacemos el apoyo para que ellos puedan hacer un trabajo más específico, conociendo qué es lo que está pasando, qué es lo que están viendo y sacar un poco mejores resultados. Dentro de esto, para graficarlo de una forma muy fácil, dentro de esta red de híbridos comerciales y precomerciales para tener un mejor conocimiento, pueden ver cómo dentro de la misma genética de KWS se pueden encontrar materiales que realmente eran susceptibles y ahora en estos últimos años con este trabajo que ha realizado la empresa cuentan con materiales que tienen un comportamiento frente a tizón realmente muy bueno. Pasando a otro punto, era el punto del monitoreo, el segundo punto que es sumamente importante. Fíjense la foto, soja de un lado, maíz. El monitoreo o las veces que se va al campo en el cultivo de soja es totalmente distinto al cultivo de maíz. Si nos ponemos a pensar y le hago la pregunta a ustedes, no más de 5 o 6 veces van a ver el lote de maíz, ¿sí? Pensando desde la siembra hasta la cosecha. Esos son solamente una vez al mes y normalmente esas 5 o 6 visitas se hacen durante todo el ciclo de cultivo y no coincide con las situaciones problemas sanitarias. Normalmente se va a la siembra, no va a haber muchas enfermedades, va en el momento de chocleo, que tampoco va a haber muchas enfermedades, salvo que haya algún carbón que les llame la atención, y volvemos a ver cuando está bajando la humedad. Y en ese transcurso, en ese periodo es donde tenemos que tomar decisiones con respecto a este tipo de enfermedades, ¿sí? Llegamos a estas situaciones y todos los años nos pasa lo mismo, tizones con alta severidad, como la primera foto, roya esta campaña, que todos deben haber visto mucha roya en esta campaña, justamente por las condiciones que tuvimos. Fue un año de seca que pensamos que no hay enfermedades, pero fue una seca con alta humedad relativa. Eso les sirvió solamente esta enfermedad para poder seguir avanzando y generar este tipo de enfermedad, de severidad, perdón, y obviamente las pudriciones de raíz y tallo al final del ciclo. Ahora, si sabemos que las enfermedades normalmente están muy relacionadas a todas las condiciones ambientales, ya podemos tener una estrategia de monitoreo mucho más selectiva. Si nosotros al monitoreo les conocemos cuáles son las condiciones más importantes para roya o para tizón, ya sabemos cuándo ir y qué es lo que vamos a tener. Es bien claro, este año ¿qué pasó? Año seco,
mucha amplitud térmica, horas de mojado, pocas horas de mojado, ¿sí? Eso alcanzaba para que Roya fuera bien importante, pero casi no viéramos tizón ni cercóspora, que necesitan acumular lluvia, acumular horas de mojado, que habían sí sido representadas en la campaña anterior y la anterior, donde tuvimos mucho tizón y mucho cercóspora en toda la región. Ahora, si además a esto le sumamos lo que veníamos hablando antes, la genética, conocer el perfil sanitario, saber la historia del lote, saber qué operatividad tenemos nosotros cada uno como empresa, el monitoreo puede ser ya más dirigido y en vez de ir 5 o 6 veces en todo el ciclo, se pueden ir 6 o 7, pero sabiendo qué es lo que tenemos que ir a buscar, ¿sí? No solamente eso, sino que es importante saber que tizón y cercóspora tienen este tipo de crecimiento. Las curvas de avance, estas están hechas acá en Jesús María, son cómo viene avanzando, depende del estado fenológico del cultivo. Fíjense que nosotros venimos a los lotes a buscar, ¿sí?, para el chocleo, que es la vez que más se ve las hojas y donde más se ve el cultivo, en un estado de muñeca, pasado unos 10, 15 días, y recién ahí es donde cuando comienzan estas enfermedades a crecer. Recién 20 días después de la floración deberíamos empezar a buscar tizón y cercóspora de forma exponencial. Y pasemos al último punto, ¿sí?, el manejo químico. ¿Qué es lo que estamos teniendo como experiencia y qué sabemos de este manejo químico en este cultivo? En estos últimos 10 años venimos haciendo un trabajo junto con CREA y Grupo Río Seco. Pueden ver ahí una curva, una línea en realidad que va creciendo cada vez más, que es la adopción de uso de la utilización de fungicida en el centro norte del país. De hace 10 años que casi no se ha utilizado fungicida, ahora estamos hablando de que se está estabilizando alrededor del 17-18% de hectáreas aplicadas con fungicidas en el cultivo maíz. Esto nos indica que, además de que hay una mayor presión por la fecha de siembras tardías, la gente y los productores y los técnicos están viendo que hay una respuesta bien clara. Frente a esto, si vemos esta foto, podemos ver que hay un montón de manchas de tizón alrededor de la espiga. Pero en realidad la situación problema era que esto estuvo aplicado y el testigo estaba así, ¿sí? Entonces, para que vean la severidad y lo agresivo que puede ser en estas latitudes, en estas regiones, y saber que es un patógeno de difícil control. Si ustedes están acostumbrados a controlar insectos, a controlar plagas, normalmente están pidiendo que después de una aplicación ver el 90%, el 95% de las malezas muertas o los insectos muertos. Normalmente con enfermedades y de este tipo de tizón, un 60, un 70% es lo mejor que vamos a poder controlar porque es un patógeno muy agresivo. Por eso hay que tener también más en cuenta cuando entrar a realizar un ensayo. Justamente con la empresa BAF venimos trabajando los últimos años en una redes de ensayos en las que venimos usando fungicidas en el cultivo de maíz, y este es un ensayo en el cual se hicieron 14 vuelos, ¿sí?, lotes en los cuales se fueron aplicados con avión. Pueden ver todos los cuadros verdes, es el rendimiento de la parte que tuvo la aplicación con fungicida, está siempre por arriba de la pelotita naranja, que es donde se midió el rendimiento en la parte de testigo. Esto nos indicó que en todos estos ensayos hechos en avión, a campo, no solamente los nuestros de microparcelas en ensayos, tienen muy buena respuesta, sino que pueden ver acá en el cuadro a la derecha, las severidades también son diferentes, obviamente tienen mucho mejor control. Y además, otra de las cosas para reforzar lo que les decía del monitoreo, el 70% de esas aplicaciones fueron realizadas 15 días después de floración, lo que muestra que el crecimiento de ese patógeno, y es importante, es en los estados fenológicos más tardíos, ¿sí? Pasando un poco más rápido, pues ya se nos acaba el tiempo, fíjense que además con CREA y APRESID estamos trabajando en distintos lugares en ensayos más multiambientales, y acá les mostramos un resumen de lo que son 6 campañas, es decir, tenemos distintos ambientes en distintos lugares, distintos años, ¿sí?, distintas localidades, 340 ensayos, 340 franjas, y hay una diferencia por aplicar o no aplicar cuando hay tizón del promedio en todos esos años de 450 kilos, lo que nos está mostrando que vale la pena en los casos que haya enfermedad. Pasando cercóspora rápidamente, el porcentaje de control es mucho mayor, es un patógeno más sensible, es más fácil de controlar, pero también es muy agresivo, por lo cual tenemos que llegar antes al lote. Acá pueden fijarse en la imagen la severidad en todas las hojas de mayor importancia, que son las hojas de la espiga, más 2 y menos 2, comparado con cuando tuvo una aplicación con fungicida, ¿sí? Y para cerrar,
tenemos estos tres situaciones, problemas que quisimos tratar de comentarles rápidamente en 10 minutos, reforzar las ideas para que se lleven a su casa, que lo más importante es que conozcamos la genética, el perfil sanitario que tienen cada uno de los materiales para poder elegir dónde y cuándo sembrarlo principalmente, y si sabemos que es un material de alto potencial pero se enferma, hacerle un acompañamiento, seguirlo y si hace falta realizar una aplicación con fungicida, que vale la pena, realizar ese monitoreo de forma continua, saber que estas enfermedades avanzan más allá de lo que estamos acostumbrados a ver el cultivo de maíz, seguirlo de cerca y acompañarlo. Y por último, si hace falta y si lo requiere, hacer un manejo químico que realmente tiene buenos resultados para estas dos enfermedades. De nuevo, les dejo como recién el mail, cualquier consulta me escriben, tenemos toda esta información también para pasársela. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. El ingeniero Roberto Luis de Rossi, de la Católica de Córdoba, muchísimas gracias.